Claro, la idea de la sesión de hoy es terminar de ver lo que empezamos a ver la clase pasada, que eran las perífrasis. Entonces le dedicaremos todavía un rato en esta sesión a revisar algunas cosas de perífrasis, asumiendo que en general la parte más pesada ya estuvo dicha, ya se estuvo clarificando, y bueno, por supuesto, si hay dudas sobre eso, pues podemos retomar el punto en donde haya alguna pregunta. Y una vez que hayamos visto el tema de perífrasis, nos dedicaremos sí a revisar el examen, ¿no? Entonces, digamos, esta primera pregunta de cómo sintieron el ejercicio es más, sí, una pregunta de su estado emocional, más que de o algo que se les haya complicado demasiado, pues, más que una revisión precisa. Entonces, asumiendo esas condiciones, vuelvo a preguntarles si alguien tiene algo muy particular que decir del ejercicio, o empezamos ya con lo que nos queda de perífrasis. Bueno, no, yo no tengo comentarios ahorita, entonces yo creo que mejor hasta cuando lo estemos revisando. Así que pues por mí está bien que continuemos. Ok, No sé qué digan. gracias Abigail. Ya por lo menos Abigail nos dijo qué es lo que prefiere que hagamos. No sé si entonces Abigail más bien sea la voz colectiva que está diciendo ya, profe, póngase a hacer su trabajo. Entonces, bueno, empecemos a ver el tema que nos queda hoy pendiente, que es el de perífrasis verbal. Insisto, ¿no? Asumiendo que de todos modos, bueno, no, este sí lo vamos a acabar hoy, no va a venir en el examen, pero pues bueno, eso no significa que después no se vaya en otro examen a preguntar sobre él. Y pues bueno, justamente es muy importante por una razón que había estado mencionando la clase pasada, y es que, digamos, estamos en un punto intermedio con las perífrasis verbales entre lo que podríamos llamar oración simple y esto otro que podemos llamar oración compleja, que va a tener por lo menos un otro elemento que va a ser la oración subordinada, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí, en tanto que formalmente, o sea, si uno tiene, otra vez, bajo esta metáfora, digamos, ¿no? De que somos extraterrestres intentando entender cómo funciona la lengua de los habitantes de este espacio que podemos llamar Ciudad de México, o como quieran llamarle, o CDMX, o DF, o, ay, no, ese es otro estudio, ¿no? Cómo se refiere la población a ese espacio, pero bueno, como quieran llamarle, independientemente de eso, queremos saber cómo funciona su lengua. Y entonces, cuando digo ahora formalmente, me refiero a que uno puede encontrar secuencias en donde voy a poner la perífrasis que estábamos trabajando la otra vez, tiene formas como voy a comer y tiene formas como dijo que venía. Y entonces, así nada más viéndolo, siendo estos extraterrestres, en donde ya reconocimos que hay verbos, ¿no? Ya reconocimos que los verbos crean oraciones, que se relacionan con ciertos elementos, digamos, ya llevamos un avance de investigación lingüística. Y pero de todos modos, nos vamos a encontrar estas secuencias de dos verbos. Y justamente, pues es ahí donde vamos a encontrar un posible conflicto, digamos, entre la posibilidad de establecer que sean una o que sean dos diferentes oraciones, pensando que la oración, una de sus características principales es justamente que tiene un verbo. Y entonces, justamente porque queremos distinguir cuáles son perífrasis y por lo tanto siguen siendo oraciones simples, de aquellas otras que ya no son perífrasis y por lo tanto son oraciones complejas, particularmente en este caso una oración subordinada. Y entonces, justamente porque estamos en este punto intermedio en el que no sabemos qué va a pasar con uno y otro, es que necesitamos reconocer estas estructuras con mucha claridad, ¿no? Y entonces ya la clase pasada, esto sirva a manera de breve resumen, habíamos dicho que las perífrasis se van a caracterizar por una construcción particular. Y es que van a tener, voy a volver a poner, voy a comer, disculpen. Un verbo auxiliar y un verbo auxiliado. Y esto es para todas las perífrasis de la lengua española, como seguramente es una definición para todas las perífrasis de las lenguas del mundo. Digo, hay unas lenguas que se dejan entender menos con este sentido perifrástico, pero bueno, es probable que la estructura exista en muchas lenguas, ¿no? Y entonces justamente, bueno, por lo menos para el español,
este verbo auxiliar va a estar, pues digamos, categorizado, va a tener ciertas condiciones, ciertas características, primero formales, y es que va a tener formalmente va a tener las marcas de la flexión del verbo. O sea, va a estar conjugado para rápido. Mientras que formalmente el auxiliado va a ser un verbo o una forma de las que llamamos formas no personales. Y esto habíamos dicho son tres formas: infinitivo, gerundio o participio. Y entonces ya a partir de ahí tenemos un primer principio para poder observar que tenemos una perífrasis, es decir, vamos a tener un verbo conjugado y un verbo que va a estar en una forma no personal. Salvador. Bueno, yo tengo una pregunta que se relaciona mucho con esto. El otro día iba en el camión y escuché a una señora que decía agarra y dice. ¿Eso es una perífrasis verbal? Es, Porque, bueno, si tomamos en cuenta esto que nos está diciendo, ambos verbos están conjugados. Y pues si quitas uno, o sea, sí se entiende lo que se quiere decir, pero ya no da el mismo sentido. Salvador, ¿tú qué entiendes cuando alguien dice agarra y dice? Cuando yo entiendo, bueno, cuando alguien dice agarra y dice, es que con una actitud como que prepotente o no sé, está diciendo algo. O sea, tú observas prepotencia en esta construcción, digamos, quien está... pero más bien, ¿quién sería el prepotente? No me quedó más bien ya claro ahora. Pues, bueno, es que no sé, por ejemplo, Juan agarra y dice que no va a ir a la escuela, por ejemplo. Entonces yo ahí lo que entiendo es que Juan con una actitud como que ya, ¿cómo decirlo? Como muy acá, por decirlo así, es que de buenas a primeras ya decidió no ir a la escuela. Ok, perfecto, ya, el prepotente es el sujeto, digamos, ¿no? De la oración. Exacto. Ok. ¿Qué otras interpretaciones tienen ustedes, parlantes de lengua chilanga, de esta construcción, agarra ahí más un verbo? Ahí hay algunas ya en el chat, pero bueno, Ceci. Yo entiendo que es como algo como muy súbito, ¿no? O sea, como que de repente agarró y me dijo de la nada. Ok, dice Ceci que hay algo más súbito. Marisol. Ajá, de hecho yo también, yo tengo como que un poquito de las dos visiones, tanto la de Ceci como la de Salvador, porque sí lo he escuchado muy, muy cercano y sí, por lo regular es cuando es espontáneo, cuando dicen algo que no esperaban y también cuando, em, además de que no se lo esperaban, lo dicen de un modo, o sea, como de, se armó de valor y dijo tal cosa. Ok, pero a ver, y por lo que veo en el chat, entonces todo, y ahora te doy la palabra, Dani, todo el mundo utiliza solo agarrar y con el verbo decir, agarra y le dice, y agarra y le dijo, o tienen otros verbos. Dani. Bueno, yo pensaba justo esto, ¿no? Que no es como que estuviera junto, como si uno dependiera del otro, porque cuando decimos eso, más bien estamos casi siempre narrando cosas que ya están en el pasado, y no necesariamente con decir, porque también puedo decir agarró y hizo, o agarró y aventó, ¿no? Entonces creo que podemos conjugarlo con varios verbos, pero casi siempre es para el pasado. Ok, bueno, miren, lo que Dani propone de entrada ya es un contexto sintáctico muy particular, ¿no? Digamos, justamente aspiramos a poder llegar a esas caracterizaciones. Por supuesto, no la vamos a nomás de nuestra, pues de nuestros propios usos, sino que necesitaríamos más corpus, ¿no? Digamos, ahí también hay una distinción entre quienes hacemos lingüística con corpus y quienes hacen lingüística con su propia gramática, ¿no? Pero bueno, yo soy de los primeros y entonces a mi juicio necesitaríamos más corpus y entonces va a ser muy difícil determinar si exactamente lo que dice Dani es la condición, digamos, específica de estas formas o encontramos otros contextos. Independientemente de eso, lo que propone Dani sí es ya parte contextual de las ocurrencias de agarrar y más un verbo. Y ya nos dice también él que no solo es con decir, lo preguntaba porque con agarra y dice claramente uno está reportando una comunicación que le dijeron, eso se llama evidencialidad, y bueno, esa es una estrategia muy particular, pero parece ser que está relacionado con el verbo decir, que para eso sirve, digamos, en la lengua, ¿no? Por otra parte, si le podemos cambiar
el verbo y tener oraciones como y que agarra y que agarra y que lo hace, creo que más bien lo haría, yo por lo menos lo construiría como y que agarra y que lo hace. Yo más bien pensaría que entonces este verbo pues sí cambia y probablemente la lectura principal sea esta, de algo súbito. Es algo que uno no espera, pero que empieza o sea, que inicia la acción y es también muy inminente, o sea, está justo por empezar, ¿no? Ya esa inminencia no se puede detener. Digo, estoy hipotetizando, en realidad estoy pensando en mis propios usos y lo que yo veo en el verbo. No necesariamente es lo verdadero. En ese sentido, sobre todo si tenemos este sentido de súbito, pues esto es una especie de aspecto y de modo. Y entonces, efectivamente, la pregunta de Salvador era, ¿esto es una perífrasis? Pues no lo sé, pero por lo menos sí se está expresando dos características semánticas que están asociadas justamente con las construcciones perifrásticas, que es la posibilidad de dar a conocer o dar cuenta de, sobre todo aspectos, o sea, formas en que se realizan las acciones que no están codificadas en la morfología verbal, porque la morfología verbal es limitada, no puede dar cuenta de absolutamente todo lo que queremos decir. Entonces, lo que podemos pensar es que, si bien puede que no sea una perífrasis, porque, bueno, que agarra y que lo hace es muy general, pero puedo decir, y que agarra y que lo come, no sé si pueda decir, y que lo agarra. Sería otra cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de un otro objeto, no sería la misma construcción. Entonces, digamos, esa prueba nos está diciendo esto sí ya está haciéndose una perífrasis. Y entonces, digamos, el problema general de estas construcciones, lo decía la clase pasada, es que, digamos, están en un constante cambio, ¿no? La lengua tiene un procedimiento, o hemos descubierto procedimientos en las lenguas, que en general se llama gramaticalización. ¿Y qué es la gramaticalización? Pues justamente de elementos que tienen significado como no sé, supongamos que termo se vuelve así la palabra para decir nada, ¿no? Y entonces justo termo tiene un contenido léxico específico, ¿no? Podemos identificar termos en el mundo, sabemos que existen, etcétera, etcétera. Y el proceso por el cual terminan generando significados gramaticales abstractos, justamente se va a llamar gramaticalización. Es muy difícil, digamos, dar cuenta absolutamente de todo este proceso. Conocemos varios, sin embargo, procesos donde pasa esto que podemos llamar gramaticalización, y hay unas que son muy chistosas, por ejemplo, que la palabra paso en latín cambie a la marca de negación en francés, ¿no? O sea, cuando uno dice je ne sais pas en francés, ese pas del final viene de la palabra paso latino, y claramente es algo así como yo ya no doy ni un paso, ¿no? Y entonces a partir de esos contextos empezó a significar negación, y actualmente en realidad es la negación, por lo menos en las variedades orales del francés, ¿no? En las variedades escritas todavía tienen ne, pa, porque ya vimos que las variedades escritas son todavía un poco más, pues más normativas, digamos, ¿no? Entonces justamente estos verbos y esta construcción que propone Salvador, agarra ahí, probablemente esté en un punto avanzado de gramaticalización que lo va a llevar a ser un verbo auxiliar. Justamente los verbos auxiliares son verbos que se han gramaticalizado. El más gramaticalizado de todos es el verbo haber, que ya solo se usa en construcciones como he comido, he jugado, etcétera, ¿no? Mientras que, por ejemplo, quienes estudian francés, italiano, portugués, bueno, portugués no estoy seguro, pero francés, italiano sí, catalán, no sé, otras lenguas romances, pues justo haber significa tener todavía, ¿no? Ese era su significado latino, y con el paso del tiempo en español ya no significa más que funciones gramaticales, es tiempo básicamente, ¿no? Y entonces eso es lo que le está pasando a estas construcciones. ¿Para qué todo ese choro? Para decir justamente que, claro, en la lengua oral vamos a encontrar muchas de estas construcciones que pueden ser susceptibles de ser consideradas perífrasis. ¿Cómo las podemos considerar perífrasis? Bueno, tenemos que aplicar las pruebas, como lo que hice yo acá y que lo agarra, para ver cuál es su comportamiento y ver la unidad que hay entre este verbo y este otro. Si resulta que por lo menos una prueba ya es negativa, o sea, ya nos está diciendo, probablemente aquí hay una unidad léxica y sintáctica entre el verbo auxiliar y el verbo auxiliado, entonces
estamos ante un posible caso de perífrasis. ¿Va a tardar todavía en gramaticalizarse del todo? Sí. Está detenida además porque, pues bueno, también, como pueden ver incluso en sus reacciones en el chat, pues son construcciones medio estigmatizadas. De ahí que hablar de ellas luego hasta nos cause risa, ¿no? Porque claramente, pues no esperamos necesariamente que sean objeto de, digamos, de estudio nuestra conversación más cotidiana, ¿no? Y obviamente están relacionadas con ciertas, por lo menos ciertos géneros discursivos, más allá de variedades sociolectales, ¿no? Y entonces, pues bueno, dado que están marcadas, es decir, dado que no son generales, van a tardar todavía más en entrar a la gramática de la lengua, pero pues van por allá. Y muchas de estas perífrasis que vamos a ver hoy, o sea, vamos a ver un inventario general de perífrasis, justamente nacen de estos procedimientos, ¿no? Y entonces, pues muchas también están todavía a caballo, digamos, entre ser ya claramente una perífrasis, exclusivamente perífrasis, y otras que, pues bueno, todavía tienen de repente usos que no son perifrásticos. Pero, bueno, después de todo ese choro y después de haberle quitado la gracia al dice que, Salvador, ¿queda más o menos clara la explicación? Sí, bueno, entonces más o menos resumiendo, todavía no es perífrasis, pero está como en el proceso de serlo. Yo creería eso, así digamos, es una evaluación muy a priori. Yo creería exactamente eso como lo acabas de decir, pero digamos, en realidad habría que estudiarlo a fondo, ¿no? Para poder dar un juicio claro. Y eso, pues no sé si hay alguna investigación, habría que buscar. Ok, y otra pregunta, ¿me puedes repetir lo de gramaticalización? ¿La definición o cómo? Sí, la definición, por favor. Ok, la gramaticalización va a ser el proceso histórico, o sea, a través del tiempo, por el cual ítems o palabras que tienen contenido léxico van a generar formas con solo contenido gramatical. O sea, ¿qué significa esto? Que estos que tienen contenido léxico, pues son estas que les digo, termo, ¿no? Termo claramente tiene contenido léxico. Encendedor claramente tiene contenido léxico, o sea, podemos ir hasta la tienda a comprar un kilo, bueno, no un kilo de encendedores, pero sí un encendedor, o un kilo de frijoles, ¿no? Eso es el contenido léxico. Por supuesto hay contenido léxico más abstracto como felicidad, pero sigue siendo léxico. Y entonces, formas gramaticales, ¿qué sería una forma gramatical? Pues decir, justo, el verbo ir es la marca de futuro. Futuro es un significado ampliamente abstracto que solo sirve para la lengua. Y eso es a lo que llamamos significado gramatical. Y entonces, digamos, desde la propuesta de pensar que agarra y le dice es una perífrasis, pues claramente el significado de agarrar es de inminencia, digamos, ¿no? Esto que decían de una cosa súbita, inminente e inesperada. Entonces, justamente está ahí entre aspecto y modo el significado. Por lo tanto, ese sería su significado gramatical, y esto es importante para regresar a las perífrasis, porque justamente los verbos auxiliares son los que tienen el contenido gramatical, y estos son los que tienen el contenido léxico. Y entonces esto significa que estos son solo como operadores, ¿no? Elementos que nos dicen cómo interpretar el siguiente verbo, y este es el verbo que pone toda la información. Y justamente, pues estos son gramaticales, porque entraron en este proceso de gramaticalización en el que fueron perdiendo su contenido hasta que son cosas como futuro, negación, suposición, inminencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente eso es el foco de las construcciones perifrásticas, es que están en este proceso y están ocurriendo estos cambios de significado. No sé, Salvador, si eso hace más clara la definición. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con todo lo que se dijo? Yo sí tengo una que me hace un poquito de inquietud. En una construcción de una oración como Juan ha de estar haciendo la tarea, ¿qué tendríamos en ese caso? Porque tenemos dos accidentes verbales que es estar haciendo. Entonces, podríamos decir que dependen de alguna manera estar juntos y de qué caso se trataría.
Pues tenemos dos perífrasis, ¿no? Lo bonito de las perífrasis es que podemos tener dos en una misma construcción, y este enunciado que propone Dani es justamente uno de esos. Vamos a quitarle el sujeto, y entonces vamos a ver qué tenemos. Ha de estar haciendo la tarea. Ha de, ya habíamos dicho la clase pasada, es una perífrasis modal. ¿Qué indica? Indica pues suposiciones lógicas, ¿no? Es así como, oye, ¿has visto a Juan? No, ha de estar haciendo la tarea. Y entonces uno ahí lo que hace es suponer que hay un mundo posible, así si uno se pone así súper formal y semantista y lógico, lo que dice es, hay un mundo posible en el cual Juan está haciendo la tarea, y yo creo que ese es el mundo posible que es, que justamente resulta que es la condición del mundo actual. O sea, el mundo actual es este que sí existe, ¿no? O factual, si quieren, podemos llamarlo. Y entonces justamente AD pues nos ayuda a calcular eso. Entonces esto es una, ahora no es posible que se me haya ido a mí el nombre, perífrasis, ¿no? Esto es una perífrasis, y entonces esta perífrasis rige a un verbo en infinitivo, lo podemos ver, por ejemplo, Juan ha de comer. Quizás en presente no funciona bien y requerimos dos, fíjense. Juan ha de, pero podemos cambiarlo, de querer ir a la fiesta. Así, ¿por qué Juan está tan inquieto? Pues ha de querer ir a la fiesta, ¿no? Entonces justamente funciona de nuevo, y fíjense cómo sí podemos cambiar el verbo, y está en infinitivo. Entonces ha de es una, ahorita vamos a ver justamente esas cosas, es una perífrasis de infinitivo. Y luego resulta que lo que tiene es el verbo estar, que también, o sea, podemos tenerlo como perífrasis, digamos, sin estar inserto en otra perífrasis, y entonces tener Juan está comiendo. Y entonces fíjense, esta que es de tiempo, o más de aspecto, ¿no? Esto que llaman en inglés progresivo, ¿no? Que también se construye como una forma muy parecida a esta, pues nos está indicando que la acción está aconteciendo exactamente en el momento en el que yo estoy hablando, ¿no? Entonces establece una relación uno a uno entre el evento del que yo les doy cuenta y el momento en el que yo estoy hablando. Y entonces esta se construye con el verbo estar más gerundio. Pero justamente como este verbo estar ya es parte de esta perífrasis, pues va a aparecer en infinitivo. Esto no quita que su propia perífrasis la pueda construir con gerundio, y entonces justamente viene esta otra perífrasis, estar haciendo la tarea. Y entonces básicamente lo que uno dice aquí es, hay una hipótesis, según yo, en la cual en este momento Juan realiza la tarea. Y entonces, pues aquí ya estamos ante, digamos, este objeto directo, pues es el objeto de hacer, ¿no? Hacer es el que aporta todo el contenido léxico aquí. Este es el verbo principal, digo, no es no el principal, este es el verbo auxiliado, que está auxiliado doblemente. Y entonces, justamente, digamos, aquí el problema es que los modelos gramaticales van a dar cuenta de estas construcciones de diferentes maneras, y no necesariamente vamos a empatar en la forma de analizarlo, pero creo que todos los modelos gramaticales sí estarían de acuerdo en observar que esta perífrasis tiene dos, es una perífrasis compleja, digamos, ¿no? Tiene una perífrasis más exterior, subjetiva, de evaluación, y esta que es completamente relacionada con, digamos, lo que llamaríamos el estado de cosas, es decir, lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Entonces, esas serían las particularidades, pero en última instancia, lo que tenemos sigue siendo perífrasis, y esta construcción, por más difícil que se vea, sigue siendo una oración simple. Entonces, digamos, el caso es quizás extremo, es de los menos prototípicos, pero aplica justamente para ver hasta dónde tenemos los límites de las construcciones perifrásticas. Dani, no sé si resuelve esto la pregunta. Sí, bastante, gracias. Ok. Y entonces, regresemos a las perífrasis, si no hay otra pregunta. De tarea, ahora que ya lo han sugerido, pues habrá que pensar en algunas perífrasis, digamos, más coloquiales, ¿no? ¿Qué otras perífrasis que no van a aparecer en la lista que les voy a dar ahora, ustedes reconocen o pueden reconocer como posibles candidatos a perífrasis, ¿no? Entonces,
A eso significa, de tarea tienen que abrir muy bien las orejas, ¿no? Así pasarse los hisopos para escuchar bien y estar al pendiente de cómo habla la gente, ¿no? Recomendación, digo, es pandemia, pero en los camiones es un gran lugar para escuchar muchas variedades distintas del español en un mismo lugar, entonces váyanse así a una, ¿cómo se llama? Ruta más o menos larga, échense unas cuantas vueltas y van a ver que van a sacar buen material lingüístico. Ah, sí, dice Dani, en los mercados, sí, los tianguis también son una cosa maravillosa para escuchar absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, entonces decía, tenemos que el verbo auxiliar está conjugado, tiene contenido gramatical, estas son formas no personales, aportan el contenido léxico y además estos, digamos, no van a tener relación, importancia respecto a la estructura argumental. Le voy a poner así porque no se me ocurre una palabra para resumir lo que dije, entonces no ponen estructura argumental, pero estos de acá ponen su estructura argumental. Es decir, como estos son el contenido léxico, pues todas las relaciones sintácticas dependen de ellos. Y estos, en cambio, pues dan exactamente lo mismo, porque nos están indicando otros valores que no tienen, digamos, que no son posibles de expresarse a través de otras construcciones en la lengua. Y esto, pues al final, digamos, ya en términos sintácticos, se deriva en ciertas pruebas que habíamos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, esta de que no tiene estructura argumental significa que no puede tener su propio sujeto. Y ya estuvimos la clase pasada poniéndoles algunos intentos, algunas perífrasis, para observar si podían ser, digamos, recibir un sujeto distinto del sujeto de lo que putativamente era la oración principal. Vimos que no, justamente porque no es una oración principal y una oración subordinada, sino son un mismo núcleo, ¿no? Aquí decíamos que sí podemos interrogar, ¿con qué? Decíamos, esto es no porque nos importe a qué responde uno en términos semánticos, sino porque qué es otra forma de pronominalizar una estructura. Y si entonces la pregunta nos genera posibilidades, y entonces significa que podemos extraer la estructura, que sería una oración subordinada, y pronominalizarla con un interrogativo. Y eso significa entonces también que no solo puede ser interrogada, sino que puede pronominalizarse. Ojo, si esto es posible, entonces no son perífrasis. ¿Sí queda claro por qué eso? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Digamos, tenemos estructuras, pienso ahora un enunciado más interesante que voy a comer y dijo que Juan quiere venir mañana. Otra vez, aquí estamos ante una cosa que parece una perífrasis. Tenemos un verbo conjugado y un verbo en infinitivo. Así, de entrada formalmente, lo primero que dije es que justamente estas califican para hacer una perífrasis. No sé por qué además estoy obsesionado con hoy escribir Jun en lugar de Juan. Bueno, entonces les decía, bueno, podemos intentar con qué preguntarnos, digamos, con qué a través de qué podemos pronominalizar algún elemento de los que estén aquí. La idea es que si esto es una unidad, entonces no es posible pronominalizar a solo uno de ellos. Sino que en dado caso se pronominalizarán los dos. Digo, bueno, aquí no son pronombres porque no son nombres, ¿no? Sino son verbos proformas, llamemos. Bueno, entonces, si podemos proformizar uno solo, significa que entonces no están cumpliendo una unidad con este de acá. Y por lo tanto, si no es una unidad, significa que no es una perífrasis, sino que tenemos dos oraciones. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Juan lo quiere, que esta otra vez podríamos decir, no sé si esta sea específicamente la misma oración, pero sí podemos decir, ¿qué quiere Juan?
y respondernos sin ningún problema venir mañana. Pregunta, ¿todos podrían en su gramática responder esto a esta pregunta? Sí. ¿Sí? Ok, entonces significa que no tenemos una perífrasis, porque logramos extraer este constituyente, recuerden estos criterios de los constituyentes, o sea que es una unidad, logramos modificarla por otro elemento, que es que, completamente. Y además, bueno, además se movió a la posición primera de la oración, porque eso hacen los interrogativos. Entonces, además de paso de que se cambió por otra forma, se mueve al inicio, completo. De tal manera que eso nos debería decir, esto no es una perífrasis, porque tenemos esta posibilidad. Pero también les dije, bueno, estos verbos de acá no tienen estructura argumental, estos sí tienen estructura argumental. De tal manera que si uno quiere observar si tenemos una perífrasis, para ver si cada verbo tiene su propia estructura, es muy sencillo. Cámbienle el sujeto. Así podemos ver que el sujeto de la oración principal no tiene que ser el mismo de la siguiente oración, y por lo tanto, en realidad, ahí lo que podemos presuponer es que hay diga, si se cambia, si es posible tener otro sujeto, que tampoco tenemos una perífrasis. Y entonces, justo, ¿no? Juan quiere venir mañana. Pongámosle otro sujeto a venir. Juan quiere que tú vengas mañana. Y entonces esto nos da claridad, respecto a que, por un lado, quiere tiene su propio sujeto, que es Juan, y venir tiene su propio sujeto, que en este caso es tú. Y por lo tanto, como cada uno puede tener su propio sujeto, entonces aquí sí vamos a poder hablar de perífrasis verbales. Digo, perdón, cuando uno tiene su propio sujeto vamos a poder hablar de oraciones subordinadas. En cambio, voy otra vez con el ir, que creo que es la más clara. Juan irá a comprar dulces mañana. Bueno, de entrada no podemos preguntar ¿qué irá Juan? Quizás uno sí puede preguntar ¿a qué irá Juan? Pero bueno, aquí uno tiene que reconocer que estamos en un caso de mucha ambigüedad entre si esta es una construcción con una oración final, o sea, una que nos indica las finalidades de la acción, o efectivamente estamos ante una construcción perifrástica. ¿Qué significa esto en última instancia? Que ir más a más infinitivo no está absolutamente gramaticalizado en la lengua y tiene todavía estas dos construcciones, ¿no? Unas que son perifrásticas, otras que no. En última instancia, digamos, esta prueba nos da una tendencia, pero no nos está diciendo todo el panorama. Pero déjenme conectar mi computadora porque se va a acabar la pila. Ay. Ya. Entonces les decía, esta, digamos, en última instancia, quién sabe si nos deje reconocer bien qué onda. Pero, si le queremos cambiar los sujetos, ahí sí que va a haber un problema. Y entonces, Juan va, pues sobre todo que que el problema también es que el ir está en futuro, eso fue un error. Juan va a comprar dulces. Y entonces uno no puede poner Juan va a tú compres dulces. ¿A alguien le parece gramatical esta oración de acá? No. No, creo que el juicio va a ser generalizado, ¿no? Esto no es gramatical. Y por lo tanto, esto nos está demostrando que comprar no puede tener su propio sujeto, genera una secuencia gramatical. Y eso significa que ir más comprar, en este caso, con todo y la preposición ahí metida, son una perífrasis. Justamente esta es una prueba que es muy contundente para poder reconocer estos casos de perífrasis. Por eso les decía que pensemos en el agarra y le dice, y que agarro, y que le digo, pues creo que esto es muy difícil, y que agarras, y que le digo. Otra prueba para demostrar que probablemente estamos ante un caso de perífrasis, pues, ¿no? O bueno, no sé, ¿ustedes dirían algo así? No.
No, tampoco. Ok, bueno, entonces está pasando nuestras pruebas de perífrasis, se la agarra y le dice. Pues sí, seguramente estamos ante un caso muy, 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 muy cercano a una perífrasis. Pero, bueno, antes, Ceci, tú habías preguntado algo sobre estructura argumental en el chat. Um, sí, es que no me quedó claro qué es la estructura argumental. Ok, digamos, pensando que esa es parte de lo que tenemos que revisar en el examen, ¿te parece si nos lo recuerdas en ese momento? Ujú, sí, está bien, gracias. Más claro, perfecto. Bueno, entonces, digamos, estas van a ser las características de las perífrasis. Yo ya me colgué pensando que esto iba a ser muy rápido. Y entonces, finalmente lo que podemos hacer es clasificar las perífrasis, digamos, ya con esas pruebas de reconocimiento de perífrasis y con esta teoría de más o menos qué es una perífrasis y qué cosas tiene una perífrasis, podemos clasificarlas. ¿En cómo las vamos a clasificar? Podemos en realidad hacerlo de dos maneras distintas. Por un lado, por el significado que aportan a la construcción, y por el otro, por el tipo de forma no personal con la que se llevan, digamos. La primera nos va a llevar a una clasificación que es perífrasis. Ustedes disculparán los dedazos, es que estuve escribiendo buena parte de la noche y ya estoy cansado. Perífrasis de aspecto, perífrasis de modo y perífrasis de tiempo. Y entonces, obviamente, las perífrasis de aspecto nos van a indicar cosas de cómo sucede la acción, las perífrasis de modo sobre todo nos van a indicar maneras en las que se evalúa la acción, y las perífrasis de tiempo nos van a indicar si suceden antes, después, o en un futuro respecto del punto en el que uno está hablando, ¿no? Por otra parte, por el tipo de la forma no personal, pues uno podría encontrar perífrasis de infinitivo, o sea, elementos que requieren un infinitivo para su significado perifrástico, perífrasis de gerundio y perífrasis de participio. Y claro, en realidad se pueden agarrar los dos criterios y hacer una clasificación un poco más elaborada, que es justamente lo que vamos a tener. Entonces, vamos a observar. Dentro de las perífrasis temporales. Ay, ahora ya perdí el cursor, espérenme ahora. Es que el chat me estorba. Ahí está. Sí, Marisol, en lo que logro acomodar esto. ¿Podrías repetir qué indica la perífrasis de aspecto, por favor? Sí, el aspecto, en realidad, o sea, no solo las perífrasis de aspecto, sino el aspecto como una noción, pues, que le pertenece al verbo, digamos, lo que indica es cómo concebimos o cómo estamos viendo la acción. La oposición básica entre cómo vemos la acción es si se acabó o no se acabó. Y eso nos lleva a reconocer por lo menos dos formas aspectuales. Perfectivos, o sea, ya se acabó. Imperfectivos, no se ha acabado. Generalmente en español, por ejemplo, están asociados con formas temporales, de tal manera que si uno dice que algo está en pasado, pues seguramente ya se acabó la acción. Y si uno dice algo en presente, lo más seguro es que la acción continúe. Digamos, son como significados que se expresan de muchas maneras. Pero también podemos encontrar, y ahorita vamos a ver, algunas particularidades del aspecto que basan nada más en esta idea de acabado o no acabado, sino en la propia acción de está empezando la acción en este momento, la acción está por terminar, la acción está ocurriendo a través de un largo momento, la acción se repite cada día, digamos, esas son otras formas del aspecto que también nos dicen cómo sucede la acción, ¿no? Y cada una va a recibir justamente diferentes maneras de codificar, y justamente porque no todo eso cabe en la morfología del verbo, es que los hablantes de las lenguas nos ingeniamos estas cosas de perífrasis verbales, ¿no? O sea, digamos, una motivación para generar estas cosas es justamente que no todo cabe en la morfología. Y incluso es muy chistoso que muchas de estas, por ejemplo, en francés, pues tenemos a punto de en español y también en francés una cosa de inminencia con aponte, ¿no?
Entonces, digamos, como que incluso las estrategias, no digo que en todas las lenguas del mundo, pero por lo menos en la romance sí se van repitiendo, ¿no? Entonces, eso sería el aspecto, Marisol. No sé si queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, y en realidad es un concepto bastante complejo. Yo lo acabo de simplificar demasiado, pero hay monografías y investigaciones infinitas sobre aspecto y la gente no se pone de acuerdo y probablemente nunca lo haga. Entonces, bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces en perífrasis temporales, pues básicamente la que tenemos, casi la única, con posibilidad de que A más participio también sea una perífrasis de tiempo, es esta de AR, ir más A más infinitivo, que tiene valor de futuro y de pospretérito, ¿no? O sea, son proyecciones que van encaminadas del punto actual hacia el futuro. Y bueno, este de pospretérito, pues es una cosa posible que pudo haber sucedido en el pasado, pero que no sucedió, ¿no? Digamos, es de verdad que la fineza de ese significado del pospretérito es extremadamente particular, ¿no? Y entonces, digamos, estos dos van a ser los significados que va a tener esta, y sobre todo este es tiempo. Esto, pues, es tiempo relativo, ¿no? Es un futuro respecto de un pasado. Y como ya está pasado, y como era un futuro del pasado, entonces no sucedió, ¿no? Y entonces por eso no creemos tanto cuando tenemos cosas en pospretérito. Luego tenemos una serie de perífrasis aspectuales, que eran las que preguntaba Marisol. Y entonces, ¿qué significados encontramos con las perífrasis aspectuales? Primero, uno que podemos llamar incoativo. Incoativo, ¿qué creen que signifique cuando leen todas estas posibles perífrasis incoativas? Empezará, comenzará, ponerse a, echarse a, soltarse a. Ah, pues el inicio de un proceso, ¿no? Exacto. El incoativo indica el inicio de un proceso, muchas veces también el inicio de un cambio de estado. Entonces, por ejemplo, será incoativa una lectura de un verbo como enrojecerse, ¿no? Cuando esto es así como un momento muy particular en el que uno cambia de estado, que pasa de estar cualquiera sea su color de piel, a cualquier sea el color de piel que uno cree que es rojo cuando uno se enrojece, ¿no? Porque en realidad es que no necesariamente es rojo. Entonces, digamos, eso sería una lectura incoativa, pero digamos, hay verbos que lo pueden expresar por su propio léxico, pero eso es muy reducido, eso solo es para algunos cuantos verbos, pero pues en realidad queremos decir muy constantemente que hay cosas que están a punto de empezar, y entonces justamente en esos casos utilizaremos estas perífrasis incoativas, que bueno, tienen un gran, como pueden ver, casi todas son de infinitivo en realidad, ¿no? Ojo, eso es otra cosa. La gran mayoría de perífrasis del español son de infinitivo. Las de gerundio y participio son mucho más reducidas. Tenemos una lectura inminencial. Ese es muy parecido al incoativo, solo que en el incoativo no todavía podría detener la acción, ¿no? La clase va a empezar la clase, fíjense cómo además usé dos perífrasis, pero no la voy a dar. Entonces uno puede cancelarlo, ¿no? Este inminencial tiene un poquito más de menos posibilidad de cancelarse, entonces ya es así como cuando alguien diga la tercera guerra mundial está a punto de comenzar, ojalá no, pues justamente sería una de estas lecturas inminenciales. Tenemos otras que son perfectivas, o sea, que nos indican que la acción ya está acabada, y justamente acabar de hacer la tarea, llegar a esta no aparece tanto con estas lecturas, pero de repente uno se puede encontrar por ahí ciertas construcciones como llegó a los 15 años, ¿no? Como Juan tuvo una vida corta, llegó a los 15 años. Entonces, bueno, ahí nos falta un verbo. Juan llegó a proponer la existencia de una nueva raza de extraterrestres. Y entonces justamente ya indica que la acción terminó, ¿no? La propuesta, y uno diría una cosa así cuando Juan ya está muerto, de hecho, pero no sé, me parece que está relacionado con esos contextos. Venir a, pasar a y dejar de, también tienen esa misma lectura, todas estas son de infinitivo además. Y otras que son habituales. ¿Qué significa habituales? Pues que justamente la acción pasa con cotidianeidad, ¿no? Soler, de hecho, este verbo ya también solo se usa con estos sentidos, ¿no? Yo suelo comer todas las mañanas a las 3
de la tarde. Ah, pues qué maquinal es uno que siempre come a la misma hora, ¿no? O yo Navidad la suelo pasar con mi gato, ¿no? Y entonces, bueno, también es una cosa que cada Navidad es una habitualidad. Y lo mismo acostumbrar, pero bueno, creo que acostumbrar tiene más usos fuera de los contextos perifrásticos. No lo sé, solo estoy así como rastreando los contextos en los que yo lo uso, me parece que habría otras formas, ¿no? Y estas serían, pues, las perífrasis de infinitivo aspectuales. Tenemos, perdón, es que me faltó decirles que todas las que vienen primero son de infinitivo. Tenemos valores modales en las de infinitivo también, que también son muy comunes y son muy, o sea, son muy empleadas, y estas también son muy empleadas en las formas orales de la lengua, porque ya dijimos que es ahí en donde los hablantes están todo el tiempo modalizando, ¿no? Están todo el tiempo diciendo si creen o no creen que las cosas pasan, o están reportando de dónde obtuvieron la información, etcétera, 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 ¿no? Esto es una cosa terriblemente maravillosa en las lenguas del mundo. Bueno, ¿cuáles tenemos? Poder, como puede que Juan venga mañana, pero también con cosas, con sentidos como de capacidad, como Juan puede comer 3 pizzas, ah, pues es que sí, Juan no tiene llenadera, digamos, ¿no? Entonces también esas van a poder hacerse con poder. Querer, ya vimos que no necesariamente siempre es una perífrasis, o sea, en estos casos hay que empezar a tener evaluaciones. Ahora veíamos un ejemplo en que querer no era perífrasis, y sinceramente ahora no se me ocurre a mí uno que pueda hacer un caso de querer con perífrasis. Si alguien puede encontrar un caso, nos lo comunica. Tener que, bueno, este indica obligación, perdón, querer indica voluntad, a eso luego le llamamos modalidad bulética. Tener que indica obligación, eso se llama modalidad deóntica. Lo mismo deber, aunque deber también puede ser cosas como de evaluaciones hipotéticas, como Juan debió haber hecho la tarea antes de salir porque vi su lápiz en la mesa. Entonces eso en realidad es una inferencia, es una cosa lógica, y está relacionada con el conocimiento, entonces, digamos, deber puede utilizarse con muchos sentidos. Lo mismo deber de, ¿cuál es la diferencia entre deber y deber de? Hay no sé, hay lingüistas que se pueden quitar la cabeza el uno al otro para intentar, porque tienen hipótesis distintas y, no sé, y son contradictorias, y entonces no hay una respuesta, pero claramente hay una diferencia, ¿no? Entre deber y deber de. Personalmente yo creo que esta es más obligatoria que esta, pero bueno, eso después se puede evaluar. A ver, de ella vimos que esta sí es pura evaluación epistémica, pura suposición. A ver que esos también son sobre todo con imperfectos, ¿no? Digo, con pospretéritos. Habría que haber llegado antes. Son como formas de hipótesis que ya no se cumplieron. Tratar de, pues bueno, eso es solo como tener la capacidad y no lograrlo, y pensar, pues también no todas las veces va a ser una perífrasis, pero hay ocasiones en que efectivamente aporta valores que tienen que ver con el estado en que yo hipotetizo cosas, ¿no? Y entonces estas van a ser todas perífrasis modales de infinitivo. Y esas en realidad son todos los candidatos, por lo menos en la lengua más formal del español, en la variante más normativa, que pueden ser consideradas perífrasis. Otra vez, no siempre estas construcciones van a generar perífrasis, y eso significa que cada caso tiene que ser analizado para poder determinar si estamos ante un caso de perífrasis o estamos ante otra cosa, ¿no? Eso sí es una cosa, una obligación que tenemos cuando queremos saber si estamos ante una perífrasis o no. Hasta aquí. ¿Quedan claras estas perífrasis de infinitivo? Yo tengo una duda en las de venir y llegar. Uh-huh. También se podría venir de o llegar de, Por ejemplo, y Marisol. también sería perfectivas. No sé, por ejemplo, llegamos del hospital, venimos de comer. Venimos. Llegamos, pero con el hospital no nos sirve porque no hay un verbo ahí, ¿no? Llegamos. ¿Alguna propuesta aquí para perífrasis? Llegamos de nadar. Bueno, a ver, pues habría que intentar hacer las pruebas, ¿no? Llegamos de que nades. ¿Eso es gramatical? No. Venimos de que comas. ¿Eso es gramatical?
Creo que tampoco, ¿verdad? Esta está un poquito más difícil de evaluar, pero me parece que no. Si uno puede preguntarse, ¿qué llegamos? No responde nada, esa gramatical. ¿De qué llegamos? De nadar, creo que nadie respondería eso. No sé ustedes, yo al menos no lo respondería. ¿De qué vinimos? ¿De comer? Quizás es muy dudoso. Dado caso, parece que sí efectivamente son perífrasis también, ¿no? Entonces podríamos agregarlas, pero me parece que estas no son tanto temporales o aspectuales perfectivas, sino que todavía tienen mucho más transparente el significado de movimiento, ¿no? Como que son dos verbos que empiezan a estar asociados, pero este todavía no se limpia semánticamente, digamos, eso de blanqueamiento o limpiado es un término que se utiliza mucho en gramaticalización para decir que se perdió el significado léxico, no es un comentario como social, ¿no? Tiene que ver con esta pérdida de significado. Entonces no se ha limpiado, no está blanqueada la construcción, significa que todavía está con el significado más o menos pleno de este verbo y me parece que sí todavía involucra movimiento. Habría que hacer más pruebas, pero sí, parece que efectivamente son candidatos a perífrasis con otros significados que estas de llegar a y venir a, ¿no? Entonces, justamente la preposición ahí todavía aporta un significado particular también, por eso son distintas. Pero bueno, en realidad eso otra vez es pura hipótesis, todo lo que sale aquí muchas veces es hipótesis, habría que intentar comprobarlo, y bueno, pues esas son tareas de la gente casi lingüística en el futuro, ¿vale? Eh, ¿Alguna otra duda con estas? Digo, No, de mi parte no. si hay mundo después de la Tercera Guerra Mundial para seguir haciendo lingüística, ¿verdad? No, perdón. Era una mala broma. Ceci. Em, es que hace rato dijo que todos estos eran infinitivos, bueno, de infinitivo. Entonces, ¿pueden haber, por ejemplo, perífrasis de gerundio aspectuales? Justamente esas vamos a pasar, Ceci. Ah, ok, gracias. Tenemos, o sea, digamos, todas estas, las que acabamos de ver, son de infinitivo, y entonces también tenemos perífrasis de gerundio y perífrasis de participio, que son mucho más reducidas en la gramática de la lengua. Perífrasis de gerundio aspectuales, tenemos estas que están aquí. Una que podemos llamar durativa, que justamente tiene que ver con esta conexión con el punto en el que uno está hablando, ¿no? Estar comiendo, andar viendo, o sea, digamos, sobre todo con estar es muy neutral en términos de que no pasa ninguna otra cosa, uno solo está ahí observando las cosas y sucediendo. Con andar como que ya hay cierta dinámica, ¿no? Ando viendo, ando comiendo, es como cuando le responden uno a uno en la tienda, ¿desea algo? No, solo ando viendo. Ah, bueno, o sea, como sí me ando desplazando un poco todavía, ¿no? Como que andar aporta ese significado, pero a la par estoy viendo y en realidad todas las características de la perífrasis pues ya están aplicadas a esta construcción. Entonces tenemos estas dos y estas progresivas, como me lo da para ir comiendo, que justamente lo que hacen es, pues, o sea, va a pasar que durante mi desplazamiento va a ocurrir esta otra acción y por eso mismo también son durativas. Todo lo que dure mi andar, mi ir, va a durar esta otra cosa que es comer, ¿no? Y bueno, sí, luego hacemos cosas maravillosas como eso. Para ir comiendo, por favor, ¿no? De verdad que es una construcción muy maravillosa. Y bueno, venir viendo, pues también, ¿no? Digamos que la diferencia es que todavía se ve, como con las que preguntaba Marisol, esta direccionalidad, ¿no? Justamente todavía no está del todo blanqueado el verbo, pero empiezan cada vez más a blanquearse y por supuesto, solo algunas de estas van a terminar convirtiéndose en perífrasis completamente gramaticalizadas, ¿no? Otras, mientras tanto, van a tener solo ocasionalmente valores perifrásticos. Y la incoativa, soltarse llorando, una cosa así. Digamos, esta aparece mucho en los manuales de gramática, pero sinceramente me parece que describen otra variedad de español. Yo no sé si ustedes la dicen así. No. ¿Cómo lo dirían ustedes? Soltarse a llorar. Exacto, yo también diría eso, soltarse a llorar. Y entonces habría que evaluar si para el español chilango esto es una perífrasis, ¿no? Porque insisto, la que siempre aparece en los manuales, de donde obvio salieron estas listas, es esta. Pero esta de acá, me parece que es mucho más aquí. Sí, sí, sí.
Am, entonces, por ejemplo, aunque sean de infinitivo de gerundio de partición, los temporales, estructurales y modales siempre nos van a decir lo mismo. O sea, los temporales nos dicen siempre cuándo sucede la acción, Sí, sí, sí. dónde si Te acabó o no. escucho muy bajito. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Porque apenas estoy Ay, sordo y entonces no te escucho bien. perdón, ¿ya se escucha? Ahí estás. Ah, ok. Que si, aunque sean como de gerundio de infinitivo de participio, el temporal, aspectual y modal siempre nos va a decir lo mismo, o sea, la misma información. Sí, o sea, no es la misma característica específica de tiempo, de aspecto, de modo, pero que, digamos, lo temporal, lo aspectual y lo modal son nociones muy abstractas, digamos, de alguna forma, y justamente por su abstracción, pues lo que pretendemos es buscar de qué maneras se realizan en la lengua. Y entonces, en general, cuando hablamos de, por ejemplo, perífrasis aspectuales, sean de infinitivo, de gerundio, de participio, estamos diciendo que el significado que aportan pues sí tiene que ver con esto que llamamos aspecto, que insisto, es algo así como está terminado o no está terminada la acción. De ahí podemos hacer una subdivisión mucho más elaborada de los tipos de aspecto que encontramos. Justamente, bueno, aquí veíamos hay un montón con las de infinitivo que no aparecen con los de gerundio. Tenemos estas incoativas, ¿no? Como de inicio de la acción, estas inminenciales no solo de inicio, sino de incapacidad de cancelación de la acción, estas perfectivas que indican la acción ya está acabada a partir de este punto del tiempo, y estas habituales, ¿no? Que son cosas que se repiten con cotidianidad. Entonces, digamos, estas son formas muy específicas del aspecto, pero todas son aspectuales. Y lo mismo pasa con las de gerundio, perdón. Esta durativa, por ejemplo, bueno, es una forma muy particular de la amplitud de lo que llamamos aspecto, que encuentra expresión a través de una perífrasis, en español, ¿no? De una perífrasis de gerundio, pero que, digamos, se conecta con todo lo que llamamos aspecto en la lengua. Y entonces, queriendo abstraerlo un poco más, podemos decir, y qué es lo que he estado diciendo, ¿no? Una de las funcionalidades del aspecto, digo, perdón, de las perífrasis en la lengua, es poder expresar todas estas finuras aspectuales que por otra manera es muy difícil de expresar en español. Y entonces, pues sí, van a coincidir las de gerundio, participio y infinitivo con esas características. Pero digamos, entonces lo que hay que hacer es como un zoom. Podemos hacer un zoom in o un zoom off. Bueno, creo que hice al revés los movimientos, pero bueno, no importa. En los cuales pues vamos desde lo más general, que sería el aspecto, y vamos acercándonos a todas las condiciones que hay adentro, y entonces reconocemos estas, que son durativo, y las clasificamos como, bueno, el durativo se expresa a través de una perífrasis de gerundio, el habitual se expresa a través de una perífrasis de infinitivo, etcétera, o vamos al revés, conectando con toda, que en realidad, si estamos aprendiendo, creo que es un poco más difícil, conectar todas estas formas que encontramos en las perífrasis y nos vamos dando cuenta que hay significados que tienen que ver con cómo se realiza la acción, y por lo tanto llamamos a esas aspectuales. No sé, Ceci, si eso clarifica la duda o me fui por las ramas. Sí, ya quedó claro, muchas gracias. Ok, bueno, de cualquier duda de nuevo con lo de aspecto, ya saben. Marisol. En esa de venir, bueno, de ir y venir, decías el ejemplo de ir comiendo, ¿no? Y en venir quedaría el ejemplo de lo que luego dice, lo que viene siendo. Esa es otra gran construcción. Ajá, ahora sí que lo que viene siendo la perífrasis de gerundio. Sí, y además es que requiere ahora sí que lo que viene siendo. Yo creo que sí, yo creo que esta de aquí en particular viene siendo es una perífrasis, justamente de progresiva, ¿no? O sea, no sabemos si después va a ser otra cosa. En este instante específico y entonces cuando uno compra cosas en el metro con esta construcción, en realidad la gente no le está mintiendo. En este momento sí es un disco MP3 con los mejores éxitos de los 80s, 90s y más, ¿no? Después, si resulta que es un disco que no tiene información, pues es que ya cambió. Yo te dije que solo lo era en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que ese sí, en particular, es una perífrasis, pero bueno, igual lo mismo, habría que evaluar, y habría que evaluar todo, porque claramente esta construcción tiene muchos significados, no solo asociados al verbo venir. Es bastante interesante, ¿no? Pero bueno, eso es ya otro tema. Kiara. Hola, ¿me escucho? Sí. ¿Sí?
Ah, ok. Este, bueno, quería ver si podías repetir qué era lo de los durativos neutros y progresivos, porque como que me confundí ahí. Ok, sí, es que también la terminología, la verdad es que es un poco rara. Durativo neutro significa que son formas de las que estamos indicando que están sucediendo en este instante, que van a estar sobre todo proyectadas en este momento del tiempo. Entonces, por ejemplo, estoy comiendo, eso es verdad solo si estoy comiendo mientras estoy hablando. No, si por ejemplo cuando le mandan un mensaje, oye, ¿te puedo marcar? Y uno no quiere contestar, estoy comiendo. Y entonces significa que no puedo porque estoy ocupado con otras cosas. En este preciso instante estoy ocupado con otras cosas. Y eso es a lo que se refiere el neutro. El ando comiendo, digamos, tiene esos mismos significados, pero a veces en ciertos contextos todavía es más claro el significado de andar. Y yo ponía el ejemplo, que cuando uno va a la tienda y le preguntan que desea algo, como quiere preguntar por algo y uno responde, no, solo ando viendo, pues sí, bueno, estoy viendo en este preciso instante las cosas que hay y de paso, pues sí, seguramente me estoy dando una vuelta por la tienda. Digamos, como que ahí se conectan también las condiciones muy particulares de la emisión con los significados de esos verbos. Y pasa, con las progresivas pasa una cosa que no solo está sucediendo en este momento, sino que tiene cierta proyección hacia el futuro más inmediato, por lo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir comiendo, justamente imagínense, llegan al puesto de tortas, joven, ¿se la doy para llevar? No, para ir comiendo. Bueno, pues justamente es algo que va a pasar en ese preciso instante. En cuanto me la den, va a empezar la acción en la cual yo voy a desplazarme a la par que voy a estar comiendo. Y entonces, mientras dure la torta, es verdad que voy a ir comiendo. Es una proyección a futuro muy, 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 muy pequeña. Lo mismo con el venir, ¿no? De lo que viene siendo, pues sí, probablemente hay una proyección muy inminente hacia el futuro. Insisto, yo creo que ahí lo que pasa es que además, pues la proyección se acaba y entonces en realidad resulta que quien te lo vendió fue la persona más sincera del mundo, independientemente de que si se cumpla o no que lo que compraste era lo que compraste, ¿no? Y entonces, digamos, la proyección también tiene pues cierta forma de futuridad y por eso se llaman progresivas. No sé Kiara, si eso clarifica la lectura. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, acabemos de ver las perífrasis porque cada que nos tardemos más, menos tiempo de revisar y de las dudas del examen tenemos, ¿no? Entonces, bueno, incoativas, pues ya vimos con las de infinitivo, que era el incoativo, inician, y entonces también soltarse, llorando, quién sabe, pero soltarse a llorar es así que es nuestra incoativa de algo que también sucede como con poco control, ¿no? Que es lo que aporta el verbo soltar. Y finalmente tenemos las perífrasis de participio. Estas pues van a ser dos que tienen lecturas aspectuales, que son las resultativas. ¿Qué es una lectura resultativa? Pues ya creo que ya hemos hablado de esos significados. Sucede una acción y entonces, una vez que termina, el estado de cosas en el mundo cambió. Hagan de cuenta con pintar. Pinté la casa, significa que la casa ya está pintada. O sea, presuponen ese cambio de situación de un elemento. Y entonces, por lo tanto, esos son resultados y desde ahí, pues justamente los llamamos resultativas. También se les llama perfectivas, de hecho son una forma de perfectivas, las resultativas, y tenemos cosas como estar hecho, ¿no? Como cuando uno dice, no, es que estoy muy amolado hoy, pues justamente ese estoy muy amolado es ya cualquier cosa que sea la amolación ya sucedió y como resultado de la amolación yo ya estoy amolado, ¿no? Entonces justamente ese es el tipo de lecturas que vamos a tener. También tener, pero fíjense, esta no es con infinitivo, es con participio. Tener dicho, ya, eso es como amenaza de madre, ¿no? O de padre. Ya te tengo dicho que una vez más que hagas eso y te vas de la casa. Y entonces justamente ese te tengo dicho ya es una cosa que ya te lo dije tantas veces, está tan resuelta la situación que si lo vuelves a hacer, pues ya es así como sobre tus propias condiciones, ¿no? Andar hecho, esas la verdad tampoco me parece que sean tan del español mexicano, pero bueno, habría que evaluarlas cada quien. Quedarse, y estas sí, ¿no? Estas son muy comunes en el español mexicano. Quedarse dormido, pues es el resultado de que ya tenía tanto sueño, ¿no? Tenía también tanto deseo de dormir,
que entonces ya me quedé en ese estado. Y entonces también ya acabó la acción y entonces hay un nuevo estado resultante de eso. Estoy dormido. Entonces justamente estas son las que llamamos resultativas. Y finalmente, bueno, con participio tenemos esta cosa rara que es la voz perifrástica pasiva. ¿No? La pasiva perifrástica es más participio, soy comido, soy hecho, soy etcétera, en donde claramente ahí ser pues no significa nada más que permite hacerla pasiva, ¿no? Y entonces el que aporta todo el significado es el participio, ¿no? Y esto, bueno, me parece que empezar también por ahí a observar cómo funcionan las perífrasis nos puede ayudar mucho porque justamente, pues esta es una perífrasis que entendemos más o menos bien porque la hemos estado aplicando en varios momentos de la clase. Y entonces, digamos, este sería muy a grandes rasgos, no muy pormenorizado, sin considerar cosas como agarra y le dice, un inventario posible de perífrasis del español, ¿no? Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna duda con esto? Bueno, yo no tengo dudas. Ok, bueno, gracias. También es necesario, ya que no les veo, verbalizar ese tipo de cosas. Entonces, pues si no hay más dudas con esto, ya había una pregunta pendiente de Ceci del examen, y entonces es ahora momento de empezar a responder esas dudas. Y me parece que justamente la de Ceci, que tenía que ver con valencia verbal, sí, ¿verdad, Ceci? ¿Con argumentos? Sí, mi pregunta era ¿qué es la estructura argumental? Eso, muchas gracias. Me parece que es una gran manera de empezar con las dudas de la sesión y del examen, que espero que en realidad no se esté complicando demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es la estructura argumental? Habíamos mencionado que los verbos, en tanto predicados, aquí recuerden, predicados es en términos semánticos, ¿no? Son elementos que requieren relacionarse con otros, con de otra naturaleza, a los que a la vez les van a dotar de significados que no tienen si no se relacionan con ellos. Y entonces justamente eso es lo que es la predicación, y entonces aquí estamos pensando en verbos en ese sentido, de cosas que se juntan con cosas, digamos, ¿no? Y entonces, estos predicados lo que van a hacer es establecer la cantidad con los que se les pegan, ¿no? La cantidad de elementos con los que pueden relacionarse. Y esto, de hecho, era una pregunta del examen. Ceci, nada más porque tú fuiste la que empezó con esta pregunta, y si lo dices mal tampoco pasa nada, pues, digo, porque tu duda va por ahí. ¿Tú te acuerdas cuántos tipos de verbos podemos clasificar según la cantidad de elementos con los que se relacionan semánticamente? ¿Era algo de servalentes, monovalentes, bivalentes y trivalentes? Era exactamente eso. Ah. Y entonces, ahora que ya sabes que si es eso, ¿nos lo elaboras un poquito más, por favor? Los servalentes eran los que no se relacionaban con nada y tenían como sujeto expletivo, ¿no? O bueno, no había sujeto. Ajá, ahí nada más voy a precisar, porque ya también salió hace ratito la duda, que tengan ninguna valencia verbal no significa que no tengan sujeto sintáctico, pero ese sujeto sintáctico, el que llamamos expletivo, en estricto sentido, no cuenta como sujeto. Entonces hay que decir, estos no tienen sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí salió la duda con el examen. Pero nada más eso. Ahora sí, perdón. Los monovalentes solo se relacionaban con una cosa. Uh-huh. Los bivalentes con dos y tenían objeto directo, ¿no? Ojo, ahí también hay otra cosa, que los exámenes que logré revisar ahora, que la verdad tampoco fueron muchos porque no me dio tiempo, que no hay que confundir. Recuerden, cuando hablamos de valencia semántica, hablamos nada más de la cantidad de cosas que tienen. Si acaso también podemos hablar de los papeles temáticos que están relacionados con la estructura argumental, justamente. Pero si aquí decimos cosas como tienen objeto directo, ya estamos mezclando dos cosas, ya estamos mezclando semántica con sintaxis. No significa que no podamos hacerlo, o bueno, o que no lo hagamos cuando hablamos. Significa que es ideal para entender el funcionamiento de los verbos, intentar distinguir sus características semánticas en donde solo tenemos cosas con que se les pegan y asignadas a ciertos papeles temáticos, y
su estructura, digamos, las funciones sintácticas con las que se relaciona, en donde ahí sí ya tenemos sujetos, objetos directos, objetos indirectos, ¿no? Sí es muy necesario que mantengamos la distinción. Entonces, independientemente de cuál es la función del monovalente, del elemento con el que se le pega ese verbo, lo que nos importa en realidad es decir es que hay uno, y se acabó, ¿no? Eso sería en términos semánticos. Ah, ok. Pero Bueno, los bivalentes. espero que no haya sonado como a regaño. No, pero sí, qué bueno que me dijo eso, porque justo eso como que o sea, se hacía bolas en mi cabeza esa información. Ok, perfecto. Bueno, entonces qué bueno que no lo tuvimos ahí. Por favor, Ceci, ¿qué más tenemos? Los bivalentes se relacionan con 2 y los trivalentes con 3. Exacto, ¿no? Esa sería, gracias Ceci, nuestra clasificación en términos semánticos de nuestros predicados. Tenemos predicados cero valentes, tenemos predicados monovalentes, tenemos predicados bivalentes y tenemos predicados trivalentes. Y más de eso, ya no hay. Y entonces, de entrada, la estructura argumental de un verbo está relacionada con esto. La estructura argumental de un verbo nos dice con cuántos elementos se pueden relacionar los predicados verbales. Pero también nos dice otra cosa. Nos dice cuál es bueno, ya, y perdón, les digo que los dedazos hoy sí están a todo. ¿Cuál es el papel temático de esos elementos? Y entonces, en la estructura argumental de un verbo cero valente, bueno, pues de un verbo cero valente no hay absolutamente nada, ¿no? Porque no hay nada. Pero de un verbo monovalente, sí nos puede decir, tengo uno, y ese uno es un agente. Y entonces, si tengo un uno y es un agente, ¿qué tipo de verbo es ese? Ya en términos sintácticos. ¿Cómo se traduce? Al final aquí, esto sí es un ejercicio de traducción, digamos, ¿no? Pasamos de todos estos componentes abstractos de la semántica a traducirlo a un tipo específico en la sintaxis. Otra vez, son dos cosas distintas, pero sí están relacionadas, ¿no? Y entonces justamente aquí lo que queremos es intentar traducir. Si tenemos un verbo monovalente con un agente, ¿qué creen que sea eso de los tipos de verbos que hemos visto? ¿Intransitivo? Sí, pero ¿qué tipo de intransitivo, Marisol? O sea, recuerden, había dos. Ay, no sé, la verdad no me acuerdo. ¿Inacusativos? Había dos, uno era el inacusativo y otro era el inergativo. Y entonces, ¿cuál de los dos sería, Kiara? ¿Inergativo o inacusativo? ¿Sería inergativo entonces? Este sería inergativo, efectivamente. Y pasa lo contrario si decimos que lo que tenemos es un tema o un paciente como el único elemento de la estructura argumental de un verbo monovalente. Y entonces aquí tendríamos los inacusativos. Y entonces, digamos, esto de acá, el tipo de papel temático que aparece y la cantidad de elementos con los que se relaciona, eso es lo que estructura la estructura argumental, perdón por la redundancia, de un verbo, ¿no? Eso es lo que nos define la estructura argumental. Y entonces cuando preguntamos por la estructura argumental, generalmente lo que más nos interesa es decir esto, pero también podemos decir este tipo de información que es muy necesaria para entender cómo están funcionando. Y otra vez, una vez que tenemos estas caracterizaciones, sí podemos hacer una traducción a la sintaxis. Estos casos están de hecho a caballo entre ser una caracterización sintáctica y ser una caracterización semántica. Pero sí, cuando decimos intransitivos, eso sí ya es completamente una caracterización sintáctica que, insisto, no hay que confundir, ¿no? No hay que mezclar peras con manzanas, porque las peras serán una cosa y las manzanas son otra, por más que se parezcan, sí hay que intentar mantenerlas el tiempo que podamos separadas. Después, en su momento, llegará la revelación de que en realidad no están tan separadas como creíamos. Pero digamos, eso también hay que llegar
poco a poco, es un camino que hay que recorrer. Ceci, no sé si eso ha ayudado con tu pregunta. Sí, ya quedó mucho más claro. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, a ver, Ceci, tú que fuiste también la primer valiente en preguntar, ahora te toca, bueno, más bien con la que se quedó con la pregunta pendiente y ahora la primera del bloque del examen, te toca decir un número del 1 al 30, no, perdón, del 5 al 35. Uy, 16. 16. A ver. Aranza, ¿estás presente, Aranza? Aranza. Sí, bueno, está Aranza conectada, pero no sabemos si está ahí en la clase. Eh, bueno, si no sé si nos podrías dar otro número. 30. 30. Diana Paola, ¿estás por aquí, Diana? Sí, aquí estoy. Ok, bueno, pues nada más porque no se me ocurre una forma más justa de empezar a hacer esto, entonces vamos ahora pregunta por pregunta, ya que no ha habido más dudas, a ver si van saliendo por acá. Y entonces la primera, ahora, Diana, ¿tú qué respondiste a qué diferencia hay entre los argumentos semánticos y los sintácticos? Básicamente estábamos hablando un poco de eso ahora. Bueno, justo esa pregunta no la respondí porque no me dio tiempo, pero pues no tengo la respuesta, la verdad. Ok, bueno, Diana, no te preocupes, para eso también es la sesión de dudas. ¿Alguien podría dar una respuesta a esa pregunta, la primera? ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Sí, Salvador y luego Marisol. Bueno, yo lo que puse, no sé si estoy bien, pero lo que puse es que los argumentos sintácticos son necesarios, pero los semánticos no siempre son necesarios. No todo lo que es un argumento semántico será un argumento sintáctico. Ok, bueno, esa observación de Salvador, digamos que es una parte importante, ¿no? Marisol. No tengo el formulario a la mano, pero me acuerdo que puse que los argumentos semánticos son, es información requerida por el verbo para que pueda entenderse, y los argumentos sintácticos son las funciones que se cumplen dentro de la oración. Exacto, ¿no? Digamos, la respuesta que nos da Marisol ahora es a grandes rasgos, así, sin particularizar demasiado, la respuesta que debemos observar, ¿no? Por un lado, los argumentos semánticos del verbo son elementos que requiere, según esta estructura argumental, para dar su información completa, ¿no? Para que uno pueda tener el significado completo de un verbo. Y eso está indicado solo a través del léxico. O sea, uno solo sabe cuál es la estructura argumental de un verbo porque, pues básicamente porque habla esa lengua. Y entonces sabe cuando una oración está completa o no está completa. Eso es lo difícil en el fondo de aprender otra lengua, ¿no? Que uno tiene que también introducir esas otras nociones muchas veces muy distintas de esa otra lengua para saber cuando cosas están completas o no están dichas del todo. Y entonces, digamos, por un lado, esos serían los argumentos semánticos. Muchas veces, como observa Salvador, estos argumentos se traducen en argumentos sintácticos. Estos argumentos sintácticos son las tres funciones nucleares de la oración: sujeto, objeto directo y objeto indirecto, que hemos visto además se caracterizan formalmente por todas ser sintagmas nominales. Entonces, por lo tanto, son formas que no requieren de ningún elemento para poder desempeñar y tomar un papel dentro de la función verbal. Por otra parte, los argumentos como decía Salvador, no todos los argumentos semánticos van a poder ser proyectados a la sintaxis y por lo tanto no todos van a poder ser argumentos sintácticos. Pasa, por ejemplo, que con estas grandes preguntas como ¿qué hacemos frente a los verbos de complemento de régimen prepositivo? Tienen preposición, pero sí parece argumento, y entonces ¿a quién le hacemos caso? ¿A la sintaxis o a la semántica? Y entonces otra vez ahí, según el lingüista, según la respuesta, ¿no? A mi juicio,
Yo querría decir que es la semántica, pero no sé por qué todavía me gana el formalista que llevo dentro y digo que es la sintaxis, y entonces no quiero pensar que esos son argumentos, pero no hay manera en realidad de decir que no, ¿no? Sí son argumentos, tienen un comportamiento particular. Y entonces justamente vamos a encontrar este desfase entre uno y otro elemento. Respecto a eso, ¿hay alguna duda en específico? ¿O algo que no haya quedado claro? ¿Algo que ahora quieran comentar? Nos quedan todavía 35 minutos que podemos aprovechar. Perdón. ¿Me podrían repetir donde decían entonces los argumentos semánticos son requeridos para completar el sentido, ¿no? Y los sintácticos, ¿cómo se podrían definir? Ok, O sea, perdón, ahí sería la jerarquización, ¿no? ajá, o sea, Abigail, ¿tú te acuerdas que veíamos justo una jerarquización entre los que son, digamos, los que eran, decíamos, son argumentales que se oponen a los oblicuos, ¿no? Entonces decíamos, los oblicuos requieren una preposición para poder desempeñar una función dentro de la oración. Los que son argumentos, simplemente por ser, ya pueden desempeñar esa función. Y justamente entonces nuestra definición sintáctica de argumento sería que son los elementos, sintagmas nominales además en español, o oraciones, como iremos viendo más adelante, que pueden entrar dentro de una estructura oracional, cobrar significados específicos sin necesidad de que estén indicados con una preposición. Y esto entonces los va a distinguir de los oblicuos, que serían elementos que no son requeridos por el verbo semánticamente, o no siempre por lo menos, y que no pueden tener una función sintáctica y que por lo tanto requieren una preposición para especificar cuál es su función sintáctica, que además son secundarias. Generalmente son complementos circunstanciales o este tipo de adjuntos que veíamos que incluso están por afuera de la oración. Y digamos, entonces, Abigail, eso sería una definición de argumentos sintácticos. Sintagmas nominales que sin necesidad de preposición pueden desempeñar una función sintáctica. Y además están restringidas a 3 funciones sintácticas: sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Esto es distinto, obviamente, de los argumentos verbales, porque eso sí, la definición sería, son elementos que requiere el verbo para expresar su contenido de manera completa, ¿no? Y entonces están relacionados con la cantidad de elementos necesarios para que un verbo se exprese. Y eso en realidad al final lo que estamos haciendo es hablar de su valencia. Y entonces al final también lo que espero que se vea es que absolutamente todo está interconectado. Y entonces a veces parecen definiciones medio circulares, pero en realidad pues sí es así como las construimos, porque pues entre todo hay una relación, ¿no? Pero Abigail, no sé si eso ayuda con la definición. Sí, bastante. Y otra cosa, de hecho era parte de la duda que tenía ahorita, solo que estaba planteando. Bueno, es que me había confundido yo antes, porque justamente en esta diferencia entre argumento semántico y sintáctico, porque en la pregunta donde decía el estatus semántico de un oblicuo, y dije, bueno, pues complemento, ¿no? Lo primero que se me vino a la mente, pero empecé a dudar, entonces, pues creo que esta diferencia sí, me ayudó para, pues, comprenderlo mejor. Sí, también lo que es importante decir es que generalmente ahí también el problema luego es terminológico. Entonces, luego cuando hablamos de complementos, hablamos de los que llamamos objetos, y entonces esos serían argumentales, pero luego son complementos circunstanciales, y entonces esos ya no son argumentales, y entonces el problema se vuelve una cosa de cuando tradujimos mucha terminología del inglés al español, luego no son constantes las traducciones y se vuelve así un mare magnum terminológico, ¿no? Pero justamente lo que habría que suponer por lo menos es que los oblicuos no son argumentos, no son complementos, sino que son cosas circunstanciales añadidas, independientemente de cómo les llamemos, ¿no? Esa es la noción que debe permanecer clara. Ok, entonces en la pregunta del estatus semántico de un oblicuo, ¿ponemos solamente complemento o complemento circunstancial? A ver, era pregunta abierta, ¿verdad? Sí. Sí, no, complemento circunstancial en dado caso. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, entonces, ¿quién? Ceci, tú no. Diana había sido la que había respondido la primera pregunta. Entonces, Diana, ¿nos puedes dar un número del 1 al 35 que no sea con el que tú saliste? Sí, no me acuerdo cuál fue mi número, pero pues 5. 5. Ok, 5. Laura María.
¿Está presente Laura María? Sí, Laura, ¿cómo prefieres, Laura o María? Laura está bien. Ok, Laura, la siguiente pregunta es, ahora espera, ya me perdí yo porque le bajé, aquí está. La transitividad sintáctica se define por qué, y había dos opciones, presencia de sujeto y objeto directo o presencia de objeto directo. La verdad ya no me acuerdo ni qué puse. Creo que fue presencia de objeto directo. Ok, Laura, y efectivamente, ¿no? La respuesta a esta es presencia de objeto directo. Esto es importante recordarlo, ¿no? En términos sintácticos, la transitividad solo se define por o no por, o digamos, por la presencia o ausencia del objeto directo. No nos importa para definir la transitividad del resto de funciones. Y habíamos dicho, ¿no? Hay oraciones transitivas, como las formas impersonales de haber, de I'm, déjenlo escribo aquí en el Word, como hay muchos niños, ¿no? Y ya, bueno, hasta hablamos de eso, subieron, etcétera, hay muchos niños, ¿no? Y entonces, esto es un verbo, en términos estrictos, impersonal, porque no tiene sujeto, pero es un impersonal transitivo, porque tiene objeto directo. O sea, digamos, podemos mezclar estas definiciones para caracterizar verbos como el verbo haber en estos casos. Sabemos que es un objeto directo porque los podemos pronominalizar, los hay. Tanto es así que esto también tiene sensibilidad, digamos, al género gramatical, ¿no? Podemos poner cosas que son entes comprendidos como femeninos, como hay muchas niñas, y entonces las pronominalizaríamos por las hay. Y justamente este comportamiento, que justamente se va a lo que llamábamos la forma de acusativo del pronombre, nos permite observar que la función de este elemento es objeto directo, y por lo tanto esto es un verbo transitivo, ¿no? Así que, o sea, justamente va de la mano con la definición que daba Laura, ¿no? El único verdadero criterio para saber cuando estamos ante un verbo transitivo o no, es la presencia del objeto directo. Así que la respuesta con sujeto, pues en realidad era una trampa, ¿no? Como, porque claramente nuestro prototipo de verbos transitivos tienen sujeto y objeto directo, pero en realidad solo es la presencia del objeto directo la que nos va a distinguir entre transitivos e intransitivos. Marisol. Profe, yo no sé si solo soy yo, pero los ejemplos que escribiste ahorita en el Word no los veo. O sea, sí veo el Word, pero no veo lo que escribiste. Es que sí, perdón, soy yo que estoy en otro Word. Es que tengo como 5 Words abiertos. A ver, ya vi cuáles. Ahora sí, ¿no? Sí, ya. Sí, ya, gracias. Entonces, nada más para repetir, ¿no? Tenemos oraciones como hay muchos niños, los hay, y hay muchas niñas, las hay. Y entonces justamente este las y los es una manera de la forma de acusativo del pronombre de tercera persona. Por lo tanto, nos está diciendo, oigan, sí, yo soy objeto directo, no tengo esta forma y me pronominalizo por esta forma porque soy objeto directo. Y entonces la definición de transitividad, independientemente de la presencia o no de un sujeto, tiene que ver con estos elementos, ¿no? Que haya objetos directos. ¿Eso queda claro? Sí. Ok. Sí. Entonces, Laura, otra vez, tú fuiste el 5 y en realidad son números del 1 al 35. Dinos un número, por favor. 18. 18. Valeria, ¿está Valeria presente? Creo que sí, había visto que había solicitado la entrada. Sí. Sí. Valeria, entonces, la tercera pregunta, ahí es que ahora que ya no sé qué Word es y dónde está el Safari, aquí está. Entonces, la tercera pregunta era, los verbos impersonales se caracterizan por, y son 3 posibles respuestas, ausencia de sujeto, ausencia de objeto o presencia de ambas funciones. ¿Cuál sería tu respuesta? Ausencia de sujeto. Efectivamente, ¿no? Como dice Valeria, en esta creo que ya todos estamos muy clarificados al respecto. Los impersonales a su vez se definen por la ausencia de un sujeto.
Y podemos, insisto, tenemos dos criterios tan diferenciados que podemos llegar a la conclusión de que tenemos verbos impersonales transitivos, ¿no? Como el haber que veíamos ahora en el pizarrón, que supongo ustedes siguen viendo, aunque yo ya no esté viendo, y entonces, pues, digamos, vamos a poder distinguir con mucha claridad una y otra. La ausencia de objeto, evidentemente, más bien nos habla de otra clase, y la presencia de ambas funciones, pues, nos habla de prototipos en última instancia, pero no nos ayuda a definir absolutamente nada. Entonces, la respuesta para esta era la ausencia de sujeto. ¿Con esto hay alguna duda en particular? No, todo bien. Ok, entonces, Valeria, de nuevo, un número del 5 al 35, que no haya sido con el que tú saliste, claramente. 27. 27, a ver. Denise Kitze. ¿Está por aquí, Denise? Bueno, parece que no, entonces, Valeria, vas a tener que darnos otro número. Ok, no sé. 20. 20. Enia Naomi. Enia, sí estabas por aquí, ¿no? Yo también vi que entraste. Sí, aquí estoy. Muy bien, Enia. Enia, ¿cómo prefieres tú? Enia, está bien. Ok, entonces, Enia, la siguiente pregunta era, ¿qué pruebas te ayudan a identificar el sujeto? ¿Y qué nos responderías? Bueno, yo puse que el sujeto es el que está en concordancia con el verbo. Efectivamente, ¿no? La respuesta de Enia es no solo la respuesta adecuada, sino, y lo he dicho como creo que hasta el hartazgo, la mejor definición de sujeto en español, ¿no? Entonces, efectivamente, pues la prueba es que sea el elemento que esté concordando con el verbo, y claro, nuestra prueba es que si no sabemos cuál es, porque tenemos 2/3 personas del singular y entonces no sabemos cuál es el sujeto, pues pluralizar uno, ver con cuál se pluraliza, ¿no? Y entonces ese va a ser nuestro sujeto. Digamos, la prueba en realidad lo que nos dice es, cámbiale el número a un elemento para ver si detona la concordancia. Si detona la concordancia, ese es tu sujeto. Si no la detona, es cualquier otra cosa, pero no es un sujeto. Entonces, con esto, ¿hay alguna duda? No. No, está bien. Ok, bueno, Enia, entonces ahora te toca a ti decir un número. 13. Santiago, bueno, Santiago sí sabemos que está porque ya hizo algunas preguntas, entonces te corresponde la siguiente pregunta, Santiago. ¿Cuáles son los verbos? Ahí es donde estuvo mi dedazo. ¿Cuáles son los verbos? Bueno, más bien creo que fue corrección del teclado, pero bueno, ya no culpemos a nadie. ¿Cuáles son los verbos inergativos? Y teníamos tres opciones. Intransitivos con sujeto, con un sujeto con características de o sea, como de un objeto. Esas características, recuerden, son semánticas, ¿no? Intransitivo con un sujeto con características de S, o sea, esas son también cosas sintácticas, semánticas, o transitivos con sujeto oblicuo. ¿Cuáles serían los verbos inergativos? Creo que la de características de ese, ¿no? Exacto, ¿no? Los verbos serían los intransitivos con un sujeto con características de S, que se oponen a los inacusativos, que serían los verbos como nacer, que tienen más bien las características de un paciente, de un tema, de un objeto, es decir, que tienen una cosa así como un objeto. Chomsky les dice que son objetos profundos, ¿no? O sea, en la estructura argumental del verbo, en su propio análisis generativo, se originan en el mismo lugar en donde están los objetos directos, y a partir de ahí van a pasar a la posición de sujetos a través de una derivación, ¿no? Pero bueno, eso es un análisis también muy particular. Pero, pero al final ya no supe quién respondió, no fue Santiago, ¿sí? Es que nada más escuché la voz. Sí. ¿Sí? Ah, ok, bueno, Sí. entonces, Santiago, ¿nos das un número nuevo, por favor? 9. 9. Etienne. Ella no estoy seguro de haber visto que entrara, pero ¿está por aquí presente? Sí, ya te vi en el chat, ¿no?
¿Tú sí puedes abrir tu micrófono o tienes algún problema ahora con ello? Ah, ok, bueno, estamos en una situación parecida entonces y no puedo abrir el micrófono. Bueno, dada las condiciones que tiene, ¿nos puedes dar un número por el chat? O bueno, está bien, dices que no nos des el número, espera. Entonces dice Tien que nos contesta escribiendo. Entonces, la siguiente pregunta, Tien. ¿Qué pruebas te ayudan a identificar al sujeto? Ah, no, eso ya lo hicimos, ¿verdad? Perdón, ¿qué pruebas te ayudan a identificar al objeto? Y bueno, ahí está. Es como, ahora parece todavía más programa de radio, sí. Dice Tien, la pronominalización y la pasivización, y efectivamente, con esas dos pruebas que son sintácticas, ¿no? Recuerden que no nos interesan tanto las preguntas en términos nocionales. Y entonces lo que más bien, a lo que estamos intentando es avanzar hacia una definición sintáctica, porque finalmente son funciones sintácticas y por lo tanto tenemos pruebas sintácticas. Y como está bien escrito, no sé por qué te preocupas. Tranquila. Y entonces sí, la pronominalización y la pasivización van a ser las pruebas que nos van a ayudar. La primera, pues justamente lo que procuramos o lo que pretendemos es observar que nos aparezca uno de los pronombres que sabemos en español tienen la forma y la función de objeto directo. O sea, que tienen esto que decíamos en su momento, marcas o formas de acusativo, ¿no? Que básicamente son la, los, digo, lo, la, los, las, ¿no? Cuando esos son pronombres clíticos, luego hablamos de lo que son los críticos, si quieren. Cuando esos son pronombres que aparecen antes del verbo, nos están indicando que ahí hay un objeto directo. Y entonces, si podemos cambiar un elemento por uno de esos pronombres, es segurísimo que ese es el objeto directo. La pasivización, por lo menos la pasiva perifrástica, esta de soy comido, soy dormido, bueno, no soy dormido, nadie dice, soy amado, no sé, esas, digamos, son buenas pruebas o es una prueba que podemos aplicar solo para comprobar, porque el problema, lo habíamos dicho, es que no todos los verbos transitivos, por ejemplo, tener, van a permitir la generación de formas pasivas, ¿no? Entonces, digamos, es como un punto en el cual nos van a ayudar, pero no nos van a dar todas las respuestas posibles. ¿Y cuál es el criterio de la pasivización? Bueno, que justamente que lo que presumimos es un objeto directo va a pasar a funcionar como un sujeto de la oración pasiva, ¿no? Esa sería la manera de comprobar que efectivamente lo que tenemos ahí es un objeto directo en la forma activa del verbo. Entonces, esas van a ser nuestras pruebas, como nos lo escribió Etienne. Entonces, ¿con esto hay alguna duda? No, todo bien. Ok. Oiga, profe, tengo una pregunta. Sí. Bueno, nada más para, ¿cómo decir? Para estar un poquito más ordenado de los usos de C. Entonces, serían primero C como complemento indirecto, ¿no? Primero, luego C reflexivo, C recíproco, C dativo enfático, y al final, es C de verbo pronominal, ¿no? O C expletivo, ¿es lo mismo? No, ese es pronominal. Ahí los expletivos no nos caben en la clasificación en realidad. Oh, ok. A ver, déjame, Abigail, empezar un poquito en orden la pregunta porque en realidad es una respuesta muy larga. Sí, perdón. Entonces, lo primero que nos dice Abigail es que hay un C complemento indirecto. Y ya no estoy seguro si alguna vez hablamos de pero efectivamente hay un C que es el complemento indirecto, que por ahí le llaman C espurio. En algunos manuales de gramática, ¿no? Esto, obviamente, yo supongo que a ustedes ya no les tocó, pero ¿cómo acordarse de esta clasificación? Pues allá cuando yo estudié la primera vez español en la facultad, a este se le llamábamos el C Calderón, ¿no? Porque justamente era un espurio. Pero entonces, bueno, independientemente de su postura política, pues podrían llamarle así, y entonces a lo mejor se acuerdan. Solo va a aparecer
con las formas de lo. Y en realidad es una forma de lelo. Le lo doy. Esta secuencia en español, pues como que le dice no, no me gusta. Y en realidad hay razones de orden histórico para el cambio. Pero por lo menos, o sea, si evitamos pensar en la historia de la lengua y nos quedamos nada más con lo que vemos en el aquí y en el ahora, pues lo que sí es muy claro es que quizás porque están las dos, a la lengua le parece una secuencia aberrante. Aquí aberrante quiere ser una descripción fonológica, ¿no? Sí existe la categoría. Y entonces dice, bueno, pues cambia por otro elemento. Y resulta que tiene otro pronombre en esa misma posición que es se, y dice, bueno, con ese sí no hay bronca, y entonces se lo doy. Y entonces este se, digamos, en última instancia no es un se, es un le que cambió de forma, ¿no? Y entonces en estricto sentido, pues lo vamos a obviar en nuestro análisis de se, porque no nos corresponde pensarlo como un se, sino como un le, que tiene otro ropaje, digamos, otro ropaje fonológico, ¿no? Y entonces eso se llama alomorfo. Pero bueno, luego nos podemos clavar con morfología si en algún momento nos da tiempo. Por otro lado, tenemos estas otras categorías que nos recordaba Abigail, que sí no sé si realmente podemos hablar de una jerarquía entre ellas, pero sí podemos hablar por lo menos de los usos que son más prototípicos en términos de su significado etimológico, ¿no? O sea, cuando me refiero a su significado etimológico, básicamente lo que estoy queriendo decir es qué significaba en latín antes de que fuera cambiando un montón de cosas. En latín tampoco significaba una cosa, pero lo más usual era que fuera a sí mismo. Y entonces, digamos, pensando que eso era lo más usual y que los demás significados de C y las demás clasificaciones se pueden explicar a partir de ahí, pues podemos partir de ese punto, pero luego se vuelve un poco caótico en realidad. Y entonces, el primero que tendríamos sería el reflexivo, y efectivamente es un a sí mismo, ¿no? Aquí con esos no debe haber mayor problema. Está todo el paradigma pronominal de me, te, se, nos, y bueno, cc de nuevo en español mexicano, ¿no? Y entonces justamente, pues con estos no va a haber conflictos y siempre cabe el a sí mismo en la descripción. Uno que está ligeramente aproximado a que también había una pregunta al respecto en el ejercicio, es el recíproco. ¿No? La diferencia entre el reflexivo y el recíproco es que el segundo es compatible con las lecturas entre sí, ¿no? Juan y Pedro se aman entre sí, el uno al otro, ¿no? Y entonces justamente ahí ya hay una relación de igualdad, ¿no? De reciprocidad, y por eso tienen este nombre de recíproco. Claramente son ambiguas, y entonces una construcción recíproca también puede pensar que tiene una construcción reflexiva, como uno a sí mismo y el otro también a sí mismo, ¿no? Como Juan y Pedro se aman, es que Juan se ama así y Pedro se ama así, y entonces es verdad que se aman, pero no entre ellos, sino el uno al otro, ¿no? Y entonces, bueno, claro, estas lecturas pues van a estar conviviendo, y en realidad el contexto es el que nos va a ayudar muchísimo a desambiguar una oración como esa, ¿no? Y digamos, estos van a ser pues los dos usos más usuales que vamos a tener en el uso del se. Y entonces les decía, bueno, hay unos en particular que podemos retomar de lo que significa este se o de lo que significaba, y justamente en un proceso de gramaticalización, fíjense, este era un elemento gramatical, pero fue adquiriendo más valores gramaticales. Y entonces uno de esos valores gramaticales fue decir, bueno, como soy reflexivo y establezco relación entre el mismo participante en una oración transitiva, entonces también puedo indicar menos transitividad. Lo estoy simplificando, en realidad creo que ahora no recuerdo si hay alguien que haya escrito justamente esto, seguro por ahí algunas 2 o 3 personas tienen alguna reflexión, o sea, en la literatura lingüística, pero digamos, esto así también es una cosa muy generalizada que habría que ponerle un poquito más de orden, ¿no? Pero entonces, lo que sí podemos ver es que significa menos transitividad justamente a partir de esto, de esta identificación. Y entonces va a encontrar 2 direcciones para ser menos transitivo. Uno es, quita a un objeto, ¿no? Digamos, es una primera indicación de menos transitividad. Y estos casos, quita un objeto, son los que vamos a llamar antipasivos.
Y entonces nuestro caso, así prototípico del manual y del artículo este de Sergio Bogart, que es muy bueno, justamente es, se agarró de la cuerda. Justamente, guarda, de la cuerda. Y justamente, bueno, ya vimos el contraste, me agarró la cuerda, con el contraste de se agarró de la cuerda. ¿Qué pasó? Aquí sí es un objeto directo, aquí, pues por lo menos pasó a ser un complemento de régimen prepositivo, si no es que sinceramente un oblicuo. Podemos quitarlo, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, digamos, está como ahí en un punto intermedio también entre quién sabe qué le está pasando a los elementos con este D. Esto significa en realidad todo lo que hemos dicho hoy, que la lengua es un ente vivo que siempre está cambiando y que entonces querer hacer un análisis sin considerar la propia dinámica de la lengua es dificilísimo, ¿no? Y es un despropósito, pero bueno, lo estamos intentando, ¿no? Entonces, digamos, una de las formas entonces de hacer menos transitividad es quitar un objeto y estos son los antipasivos. Pero también puede ser quita un sujeto. Y de hecho, en nuestras formas del español, bueno, en nuestras formas de la lengua, por las características del español, esto es lo más usual. Hay que quitar sujetos. Y entonces, vamos a tener en realidad dos grandes recursos para quitar sujetos. El primero es el impersonal. Aquí sí le voy a dar enter porque todavía hay más clasificación. Los impersonales lo que hacen es eliminan la referencialidad del elemento que era el sujeto. Y entonces nos van a dar dos posibles lecturas todavía, ¿no? Si esto no fuera poco, todavía hay más subclasificaciones. Tenemos las existenciales, y que estas son, hay un alguien, que no te estoy diciendo quién es, y las genéricas. Esto es a cualquiera que le corresponda la definición, se puede afirmar esto que estoy diciendo. De cualquiera le voy a poner. Y por otro lado, tenemos la pasiva refleja. Esta lo que hace es elimina al sujeto, pero permite que otro elemento funja como sujeto. ¿Cuál es el que va a fungir como sujeto? El objeto directo. Y entonces estos, los ejemplos clarísimos, se venden hamburguesas, ¿no? En donde hamburguesas es plural y vender está conjugado en plural. Y entonces aquí, dada nuestra definición de sujeto, esto solo puede ser sujeto. Y pregunto, hasta aquí, ¿esto queda claro? Nada más, ¿qué expresa la pasiva refleja? Es que no entendí eso. La pasiva refleja lo que hace es que también elimina a un sujeto, digamos, a un agente, ¿no? O sea, tiene la condición de que encuentra verbos que tienen agentes y entonces uno les pone C y bloquea la posibilidad de que ese elemento funja como sujeto. Y entonces lo que hace es generar una nueva oración, no tenemos un nuevo sujeto, o sea, digamos, permite que haya elementos que siguen siendo sujetos, pero son sujetos muy genéricos. Son sujetos así como no específicos, no determinados, y entonces justamente estos las usamos cuando queremos dar ciertas sentencias que están relacionadas con cosas que, digamos, que no queremos que sean particulares, ¿no? Como se venden hamburguesas, no estamos hablando de una hamburguesa en particular, sino de una sustancia tal que llamamos hamburguesa. Lo mismo se buscan profesores. Y entonces, pues no es un profesor en específico, son cualquier elemento que pueda desempeñar esta condición, ese se busca. Y entonces, pues bueno, justamente es la manera que tenemos de expresar la importancia de estos elementos en construcciones que de otra manera no podríamos hacer. Es menos clara en ese sentido que las formas existenciales y las formas genéricas, porque estas sí tienen un uso muy específico. Hay un alguien y hay un cualquiera. Estos más bien están enfocados en la presencia de estos elementos y su interés es sobre todo, pues, permitir que estos sean sustancias que son sujetos, ¿no? Y para eso tienen que bloquear al otro sujeto, ¿no?
No sé si eso se entiende mejor ahora. Sí, gracias. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna otra duda? Y cuando se mencionó lo de medio pasivas, que nada más cambiaba el orden de, bueno, por ejemplo, se decía profesores se buscan, ¿no? Creo que eso sería. No, la medio pasiva es todavía un ¿O caso cuál era? más extraño. Perdón. La medio pasiva lo que hace es hablar de ciertas propiedades constantes de las cosas, como esta silla se compra en, no quiero hacer un anuncio, pero no se me ocurrió otra cosa, perdón, Costco. La verdad es que nunca he ido, pero me imagino que venden sillas. Y entonces, esta silla se compra en Costco también es una cosa así como una condición de esta silla es que se compra en este espacio y entonces podemos, cualquiera que tenga la intención va a poder conseguirla ahí. Digamos, también tiene cierta lectura medio impersonal, pero en realidad no estoy hablando del cualquiera, estoy hablando de la silla. Y entonces podemos saber que este sujeto, justamente si lo pluralizamos, ahí está. Estas sillas se compran en Costco. Y entonces justamente vean cómo este elemento detona la conjugación de este en plural, es sujeto, y entonces, digamos, lo que está haciendo es indicarnos, de otra manera también era el objeto directo. Yo compro sillas en Costco, es la oración, digamos, de donde vienen estas oraciones. Perdón. La diferencia es que la voz medio pasiva respecto de la pasiva refleja nos permite, por un lado, tener construcciones, objetos determinados, específicos, como estas sillas, ¿no? Nada más específico que usar este elemento, y por otra parte, permiten que aparezcan estos elementos en la primera posición. Una característica de la voz pasiva refleja es que en realidad va a ser esta su sintaxis menos marcada. Primero va a aparecer el verbo y vamos a tener un sujeto postverbal. Eso es una cosa rarísima en español, que sucede en estas construcciones y bueno, cuando uno tiene ciertas intenciones retóricas también pueden ocurrir, pero es muy, muy, muy contada la situación. Entonces, digamos, la voz medio pasiva, la pasiva refleja va a permitir eso, y en este sentido la voz pasiva, la medio pasiva, esta de acá abajo, es más prototípica, sí tiene el sujeto preverbal, pero son sujetos de los cuales estamos diciendo características muy generales, por un lado, y por otro, que tienen el verdadero sujeto del verbo eliminado, ¿no? Comprar, prototípicamente, tiene un sujeto agente. Yo compro tortillas en la tienda. Y entonces lo que hacemos es quitar ese sujeto, pasar estas a primera posición, las focalizamos, ¿no? Son elementos muy prominentes porque están definidos, y entonces a partir de ahí podemos dar características constantes de esos. Y justamente esas van a ser las lecturas medio pasivas. Aquí ya estamos en un punto en donde hay en realidad mucha ambigüedad, podemos pensar que son impersonales, habría que tener, no necesariamente existen pruebas, habría que tener un grupo de pruebas mucho más determinantes para saber cuándo la lectura es específicamente medio pasiva, cuándo la lectura es específicamente impersonal, pero, bueno, en última instancia, mientras sigamos hablando, no nos importa tanto que los lingüistas se rompan la cabeza, más o menos ahora lo que podemos tener es una serie de pruebas generales y caracterizaciones sintácticas generales para saber cuál es un caso de uno y cuál es un caso de otro. No sé si eso queda ahora un poco más claro. Sí, bastante claro. Entonces, bueno, también para impersonal, una prueba decíamos que era la pluralización, ¿no? Que sonaba gramatical. Era gramatical si se pluralizaba, porque pues no había un sujeto, ¿no? Exacto. No pueden pluralizarse por eso mismo, y si se pluralizan, en dado caso habría que pensar que son pasivas reflejos, ¿no? Porque así hay sujeto en esas. Sería la única. Ok, muy bien. Sí, ya quedó claro. Gracias. Bueno, y con esto en realidad creo que atendimos dudas de varias preguntas del ejercicio, y además llegamos al final de la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No va a haber tarea hoy tampoco para que puedan estudiar. El martes nos conectamos a las 10. Claramente no vamos a poder hacer un ejercicio como el que yo pensaba, porque pues ya vieron el caos tecnológico que tenemos, y no sé si lo pueda resolver de aquí al martes. Si lo puedo resolver,
haremos un examen por forms, pero en última instancia lo que importa más es que hagan pruebas y ustedes mismos estén ejercitando en el examen, ¿no? Entonces van a hacer una serie de preguntas, digamos, teóricas, entre comillas, ¿no? De definiciones, y en general van a hacer análisis de oraciones. Entonces, pues vengan, digo, tampoco va a ser así agotador, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros, luego en letras, yo sí tuve un profe que nos hizo un examen final de 4 horas de sintaxis del español. Eso es completamente innecesario, ¿no? No saben más si hacen exámenes de 4 horas o no. Entonces va a ser un examen no largo, más bien sí va a tener cierta talacha, digamos, pero lo que importa es sobre todo ejercitar. Entonces vengan despejados, ¿no? Despejadas, desayunen bien, y probablemente lo que va a pasar, por lo del forms, es que van a tener que subirlo en una captura de pantalla o algo, o en una fotografía al Classroom, ¿no? Eso ya lo determinaremos y les daré más información en los próximos días, pero en general, pues ya, ese va a ser el contenido del examen, ¿no? Unas cuantas definiciones que podemos considerar que son parte de la teoría y la aplicación de esa teoría que es, pues, analizar oraciones, que es lo que al final nos interesa. Entonces, ¿con eso hay alguna duda? No, profe. No, todo bien. ¿Y vamos a hacer el Zoom? No, ya no vi quién preguntó. Fuiste tú, ¿verdad, Cecilia, quien preguntó eso? Ah, sí, sí, vamos a hacer Zoom para bañarme. Para el examen, dicen. Ay, no sé, Sí. eso es que no sé. Por un lado uno piensa en Foucault y en esta cosa de vigilar y castigar, y entonces tenerles ahí, pues viéndoles cómo hacen el examen me parece un poco sádico, ¿no? Por otra parte, digamos, no sé, yo no tengo problema con que incluso se estén comunicando mientras hacen el examen, porque lo que importa es que sepan y que aprendan, ¿no? Si para aprender necesitan preguntarle al de al lado, pues sí, si no tuvieran que hacer eso, simple y sencillamente no habría clases, ¿no? Porque